leyendo la historia de un hombre que fue torturado por ser cristiano. Cuenta la historia que 2 soldados romanos, cada uno en su caballo, ató a aquel hombre, el uno de los pies y el otro de las manos. Se montaron a sus caballos y jalaron el uno en una dirección y el otro en otra dirección, hasta que desmembraron a aquel hombre, solo por ser cristiano. ¿Cómo pudo la iglesia del primer siglo? ¿Cómo pudo la iglesia cristiana durante tantas épocas superar aislamientos, cuarentenas? ¿Cómo pudo superar persecuciones? ¿Cómo pudieron sobreponerse al impedimento de predicar la palabra y de congregarse? De eso vamos a hablar en este video, cómo salir de esta situación, cómo superar estos tiempos de aislamiento y de cuarentena. Esto es Fortalece tu Fe, bienvenidos. Gracias por compartir, por dar like, por suscribirse. Gracias porque cada día llegamos a más personas. Estamos en cuarentena, me encuentro en el garaje de mi casa porque no podemos salir, pero creo que esta palabra le va a bendecir. Así que bienvenidos, cómo superar estos tiempos. Muy bien, si usted está aquí, creo que tiene fe, y este video es solamente para los que aman a Dios, solamente para los que deseamos agradar a Dios y serle fiel cada día más. La iglesia fue perseguida constantemente. La iglesia del primer siglo tuvo persecuciones impresionantes, al punto de que los discípulos de los 12, incluyendo a Matías, el que reemplazó a Judas, fueron ellos torturados por el Señor, a excepción de Juan, el apóstol, que aunque no fue muerto como mártir al igual que el resto, sí fue echado en una olla de aceite hirviendo. Estos cristianos fueron perseguidos, encarcelados. Mire, leía la historia y dice que Marcos murió en Alejandría. Escuche esto: lo amarraron por los pies se montó en un caballo uno de los torturadores, y lo amarró de los pies y lo arrastró por las calles polvorientas y pedregosas a Marcos, sí, el que escribió el evangelio, hasta que lo mató. Ese hombre iba en su caballo y Marcos iba arrastrado por cuerdas por las calles hasta que murió. Los cristianos de ese siglo y de la primera iglesia fueron perseguidos. ¿Cómo lograron salir de ahí? En el circo romano, durante aquellas torturas que apresaban a los cristianos solo por ser cristianos, los ponían a pelear entre ellos, los ponían en medio del circo para que la audiencia se divirtiera, y soltaban a las fieras, a los leones, soltaban a los tigres hasta que los desgarraban. ¿Cómo ellos superaron estas crisis? Lo peor aún, ellos no se quejaban, ellos no renunciaban a ser cristianos ni renegaban de Dios, sino que muchos de ellos levantaron sus manos y murieron adorando al Señor. ¿Cómo fue posible que iglesias que vivieron bajo la cortina de hierro, donde los países comunistas empezaron a perseguir a los cristianos, las familias que eran encontradas adorando a Dios, que públicamente decían que eran cristianos o que tenían una Biblia, eran encarcelados? Ellos eran apresados y muchos de ellos torturados. Estaba leyendo la historia de una familia donde estos soldados comunistas entraron a la casa. La familia entera se arrodilló pidiendo a Dios que les ayudara. Escuche esto: los soldados no tuvieron ninguna misericordia y los sacaron a la calle. Hicieron algunos huecos en la parte donde había tierra y enterraron a los 4 miembros de la familia, esposo, esposa y 2 hijos que tenían. Los enterraron hasta el cuello. Y los soldados empezaron a amenazarlos y a decirle al padre de familia: nieguen a Jesús. Le dijo a la mamá: niegue a Jesús. Le dijo al hijo: niegue a Jesús. Le dijo a la niña pequeña: niegue a Jesús. Y ninguno lo hizo. No decían: no, nunca negaremos a Jesús, nunca negaremos a Jesús. Impresionante leer estos relatos. Estos soldados quedaron mirando al padre de familia: no lo van a hacer. Niega a Jesús o mataremos uno a uno a los miembros de tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Él mirando, y mientras lloraba a sus hijos, los hijos decían: no, papi, no niegues a Jesús, no niegues a Jesús. Este hombre mató uno por uno a los miembros de la familia hasta terminar con el padre de familia, quien le dijo: ¿usted por qué no niega a Jesús? Su familia ha muerto. Y este hombre levantó la mirada al cielo porque estaba enterrado y dijo: si Jesús no negó a morir, si Él no se bajó de esa cruz, ¿yo por qué me voy a negar a Él? Prefiero estar en su presencia. Y así murieron, le dispararon. ¿Cómo esta gente, cómo estas generaciones lograron superar estas crisis? Pastor, ¿de qué quiere hablar? Quiero hablar de que estamos viviendo un momento difícil, de que muchos ahora que me ven fueron cerrados sus negocios,
tienen problemas de salud. La crisis sigue. No solamente estamos en una cuarentena de aislamiento, todos en vacaciones en casa, no. El transporte está afectado. Las terminales aéreas y de transporte terrestre están cerradas. Los restaurantes, los almacenes de ropa, mucha economía en crisis. Hay crisis en la salud. Ayer hablé con un hombre que vive en otra ciudad y me decía: pastor, estoy en Bogotá porque se me agravó una enfermedad que tengo y no pude y tuve que venirme en plena cuarentena. La necesidad todavía sigue. ¿Por qué estas situaciones y cómo salir de ellas? ¿Cómo no renegar en medio de estas crisis? ¿Cómo mantener nuestra fe? ¿Cómo esta iglesia lo hizo? ¿Y cómo nosotros podemos permanecer firmes creyendo todavía que Dios está con nosotros? Las iglesias que pasaron bajo estas persecuciones, y no estoy hablando de todas, o no he hablado de todas porque fueron muchas épocas, pero iglesias del primer siglo no tenían una Biblia como nosotros. No la tenían. No, iglesias del primer siglo no tenían una predicación en YouTube como usted lo puede ver ahora. Hay miles de videos o miles de pastores que están ahora transmitiendo Facebook Live, Instagram Live y todo en directo, que no lo habían hecho. Ellos no tenían esas posibilidades, no tenían una Biblia en sus manos, porque lo único que había en ese tiempo al inicio era la ley, y estaba escrita en papiros y las tenían en las sinagogas. ¿Cómo ellos sobrevivieron? Lo único que podían tener eran cartas de los apóstoles que enviaban. Algunos ni cartas tenían, solamente tenían el testimonio de alguien que les predicó y les dijo: yo caminé con Cristo, o el apóstol Pedro o Pablo me dijeron, y se animaban los unos a los otros contando lo que escucharon de otro. Nosotros en nuestros tiempos tenemos Biblias. Nosotros en nuestros tiempos tenemos todos los medios digitales. La podemos tener en el celular, en el iPad, en la tablet. La tenemos impresa. Pero ellos sobrevivieron aunque no tenían las facilidades que tenemos nosotros. ¿Cómo lo hicieron? Los países bajo el régimen comunista o la cortina de hierro eran prohibidas las Biblias. Muchos de ellos, la mayoría, no tenían una Biblia. Se reunían en los sótanos de las casas y no podían cantar en voz alta. No podían poner una adoración y decir: Jesucristo basta. No podían hacerlo. ¿Sabe cómo cantaban? Llegaban a los sótanos de las casas, se reunían y hablaban así. Porque si los soldados comunistas los oían, inmediatamente los matarían o los apresarían. Así que cantaban y hacían palmas de esta manera, así como lo estoy haciendo. Hacían palmas así, levantaban las manos. ¿Cómo predicaban? En voz baja. Tenían que predicar en voz baja, porque era la manera en la que podían hacerlo. Si lo hacían de otra manera, perderían sus vidas. Quiero que me preste atención. No tenían una Biblia que leer. Algunos tenían una hoja, un fragmento, algunas hojas, y los cuidaban con tal pasión. Algunos se lo habían memorizado y entonces de memoria recitaban algún versículo, el Salmo 91, el 23, o otros textos de la Biblia. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que si ellos pudieron superar esas crisis, nosotros superaremos. Iglesia querida, que si Cristo no viene en este tiempo, usted y yo nos levantaremos con más poder que antes, con más pasión por Dios que antes. Tenemos todo. ¿Qué tenían ellos que no teníamos nosotros? Y con esto quiero concluir. Creo que ellos tenían una firme pasión por las cosas de Dios. Tenían una firme pasión por Dios, un amor infinito por el Señor, dispuestos a morir. Que ese amor de Cristo en nuestros corazones nos lleve a adorar. No tenemos limitaciones para cantar en nuestra casa, poner una adoración, doblar nuestras rodillas. No tenemos limitaciones para leer la Biblia. No tenemos limitaciones para reunirnos en las casas. Esa generación y esas personas de las que le hablo las tenían, y aún así salieron. Usted y yo no perderemos la pasión, no perderemos el fuego por las cosas de Dios solo porque no nos podemos congregar. Aunque nos duele no podernos congregar, nos duele no poder ir a predicar a los parques y a las plazas como yo personalmente lo hago constantemente, sí tenemos todo de nuestra parte para salir. Y cuando terminen estos tiempos, en el nombre de Jesús, saldremos con más fuerza que antes, con más pasión que antes. Seguro muchos que me ven ahora amarán ir a la casa de Dios como nunca antes lo han hecho. Dios ha estado con nosotros a lo largo de la historia. Prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, y está con nosotros en esta cuarentena. Quizá, y déjeme decirle una cosa más por haber llegado hasta el final, quizá algunos de ustedes viven una situación difícil con su familia. Hay pleitos, hay discusiones. Otros la viven en la economía, otros en la salud. Pero tengo que decirle, el Señor está con usted. Él no le ha dejado. Déjeme orar y pedirle al Señor que haga o que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé la fortaleza para pasar este tiempo. Que el gobierno dijo que el 13, no lo sabemos, pero sí que el tiempo que Dios permita que estemos así, nosotros lo pasemos en victoria. Y cuando salgamos bendecidos
como nunca antes en el nombre de Jesús. Ore conmigo. Señor, yo quiero darte gracias. Gracias porque la historia demuestra, Señor, que cada situación difícil que la iglesia ha tenido ha sido solo para manifestar tu gloria y tu poder. Y creemos que este tiempo será para ello. Señor, la historia demuestra que por más dura que haya sido la persecución, tú estabas con ellos y los sacaste en victoria. Tú nos sacarás en bendición. Hoy vemos cómo el mundo cambió. Hoy vemos, Señor, cómo lo que nunca pensamos llegó. Las iglesias están cerradas, la gente está en su casa, pero tú sigues siendo el Rey. Tu poder está siendo vigente en nuestros tiempos. Y aunque nosotros estamos en cuarentena, tú no. Tú tienes poder. Obra en cada persona. Bendice, Señor. Oro por los que lo necesitan. Oro por el que tiene necesidad. Y tú nos sacarás de este tiempo, Señor, en victoria y en bendición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Permítame darle un plus por haber llegado hasta aquí. Permítame decirle personalmente qué hago en estos tiempos. Me estoy levantando de la misma manera. Estoy buscando al Señor aún más de lo que estábamos haciéndolo antes, preparando muchos mensajes. Estamos revisando el libro que pronto publicaremos y lo estaremos anunciando, y revisando y haciendo algunos ajustes. Seguimos trabajando con la gente a través de las redes, pero como nunca, escuche, agarrados de la mano del Señor. Agarrados de la mano del Señor. Espero que esto le ayude y le bendiga. Comparta con alguien. Si algo de lo que yo le he dicho en este video le ha ayudado, ¿qué fue lo que más le impactó? ¿Qué fue lo que más le bendijo? ¿Qué fue lo que más llamó su atención? Póngalo en un comentario para que bendigamos a otros y otros puedan al leer el comentario decir: wow, me pareció tremendo, esto también me gustó. Y así podamos ser edificados los unos a los otros. Recuerde que todos los viernes a las 5 de la tarde tenemos nuevo video en Fortalece tu Fe. Aunque en este tiempo de cuarentena quizá lo hagamos 2 veces a la semana. Yo les anuncio, pero lo mejor de Dios está por venir.